El Papa Juan Pablo II, nacido como Karol Józef Wojtyła, dejó una marca imborrable en la Iglesia Católica y en el mundo. Se le recuerda por su carisma, sus incansables viajes y su rol en la caída del comunismo en Europa del Este. Su papado de 1978 a 2005 fue una época de grandes cambios y agitación. Juan Pablo II navegó estas aguas turbulentas con mano firme, guiando a la Iglesia hacia el nuevo milenio. Enfatizó la justicia social y los derechos humanos, alzando la voz contra la pobreza y la opresión. Su compromiso con el diálogo interreligioso le ganó el respeto entre las diferentes religiones. Sin embargo, incluso las figuras más imponentes proyectan sombras. Detrás de la persona pública de Juan Pablo II se encontraba una compleja red de decisiones, algunas de las cuales han sido objeto de intenso escrutinio en los años transcurridos desde su muerte. Estas decisiones, a menudo envueltas en secreto, revelan un lado más oscuro de su papado, uno que continúa generando debate y controversia. El peso de estas preguntas sin resolver proyecta una larga sombra sobre el legado de Juan Pablo II. Si bien sus contribuciones a la Iglesia y al mundo son innegables, no se pueden comprender completamente sin lidiar con los secretos que permanecieron tras los muros del Vaticano. Uno de los misterios más perdurables del papado de Juan Pablo II es la identidad del cardenal no revelado. Esta práctica centenaria permite a un papa nombrar a un cardenal en secreto, sin revelar su nombre públicamente. Juan Pablo II nombró a 4 cardenales de este tipo durante su papado. 3 fueron finalmente revelados, sus identidades se hicieron públicas después de su muerte. El cuarto, sin embargo, sigue siendo un misterio. Abundan las especulaciones sobre quién podría ser este cardenal anónimo. Algunos creen que podría ser alguien que enfrentó persecución por su fe, como un obispo en un país comunista. Otros especulan que podría ser un confidente cercano de Juan Pablo II, alguien en quien confiaba implícitamente con información delicada. La lista de posibles candidatos incluye figuras como Stanislaw Dziwisz, el secretario personal de Juan Pablo II durante mucho tiempo, y Joseph Sen Se-kyun, el franco obispo de Hong Kong. El misterio se profundiza al considerar que Juan Pablo II decidió no revelar el nombre del cardenal ni siquiera en su testamento. Esta decisión sugiere que las razones del secreto eran profundamente personales y quizás incluso peligrosas para el individuo involucrado. Hasta que el Vaticano decida revelar la identidad de este misterioso cardenal, las verdaderas motivaciones detrás de la decisión de Juan Pablo II permanecerán envueltas en especulaciones. El escándalo de abuso sexual que ha sacudido a la Iglesia Católica en las últimas décadas es una mancha oscura en su historia. Uno de los casos más atroces involucra a Marcial Maciel Degollado, el fundador de los Legionarios de Cristo. Maciel, una figura carismática pero profundamente problemática, fue acusado de abusar sexualmente de seminaristas y de tener varios hijos con diferentes mujeres. A pesar de las numerosas acusaciones contra Maciel que surgieron durante el papado de Juan Pablo II, el Vaticano permaneció en gran parte en silencio. No fue hasta 2006, bajo el Papa Benedicto XVI, que Maciel fue finalmente retirado del ministerio y se le ordenó vivir una vida de oración y penitencia. La inacción del Vaticano durante el reinado de Juan Pablo II permitió que Maciel continuara con sus abusos durante décadas, dejando un rastro de vidas destrozadas. Las razones de la inacción del Vaticano son complejas y controvertidas. Algunos argumentan que Juan Pablo II no estaba al tanto del alcance total de los crímenes de Maciel, mientras que otros creen que fue engañado por asesores que protegieron a Maciel debido a su influencia y destreza para recaudar fondos. Independientemente de las razones, el escándalo de Maciel sigue siendo un capítulo profundamente doloroso en el legado de Juan Pablo II, planteando preguntas inquietantes sobre su manejo de las acusaciones de abuso. Sección 4. Abriendo los archivos, Juan Pablo II y el legado de Pío XII. En 2003, Juan Pablo II tomó la importante decisión de abrir los archivos del Vaticano relacionados con el papado de Pío XII, quien dirigió la Iglesia Católica durante la Segunda Guerra Mundial. Esta decisión fue recibida con elogios y críticas. Muchos historiadores esperaban que los archivos arrojaran luz sobre las acciones de Pío XII durante el Holocausto, un tema de intenso debate y controversia.
Si bien la apertura de los archivos proporcionó información valiosa sobre las actividades del Vaticano durante la guerra, también alimentó más controversia. Los críticos argumentaron que Juan Pablo II no había ido lo suficientemente lejos, señalando que los documentos más delicados de los años de la guerra permanecían cerrados. Acusaron al Vaticano de seguir ocultando información que podría dañar la reputación de Pío XII. La decisión de abrir los archivos, aunque sea parcialmente, refleja la compleja relación de Juan Pablo II con el legado de Pío XII. Por un lado, claramente reconoció la importancia de la transparencia y el escrutinio histórico. Por otro lado, parecía reacio a confrontar completamente los aspectos más oscuros del papado de Pío XII. El debate sobre el legado de Pío XII y el papel de Juan Pablo II en su configuración continúa hasta el día de hoy. Sección 5. Un legado reconsiderado. El papado de Juan Pablo II fue una época de grandes logros, pero también de oportunidades perdidas. Su legado es un tapiz tejido de luz y sombra. Su compromiso inquebrantable con la dignidad humana y su papel en el desmantelamiento del comunismo serán celebrados para siempre. Sin embargo, su manejo de la crisis de abuso sexual y su renuencia a abordar completamente las controversias que rodean a Pío XII continúan proyectando una sombra sobre su papado. Los secretos que permanecieron dentro de los muros del Vaticano durante el reinado de Juan Pablo II nos recuerdan que incluso las figuras más veneradas son humanas, capaces tanto de un gran bien como de profundas fallas. A medida que continuamos lidiando con las complejidades de su legado, se nos recuerda que la búsqueda de la verdad y la justicia requiere un examen inquebrantable del pasado, incluso cuando involucra a aquellos a quienes tenemos en alta estima. Solo entonces podremos aprender de los errores del pasado y construir un futuro más justo y compasivo.